¿Cuál es el propósito general de 1 Corintios 9? El propósito de Pablo es defender su autoridad apostólica y demostrar que, aunque tenía derechos como apóstol, los renunció voluntariamente por el bien del Evangelio. Usa su ejemplo para exhortar a los corintios a actuar con amor y renunciar a sus propios derechos si es necesario. ¿Qué pregunta retórica usa Pablo al inicio para afirmar su apostolado? Pablo pregunta, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Estas preguntas muestran su experiencia personal con Cristo y su fruto ministerial. ¿Qué significa que Pablo haya visto a Jesús nuestro Señor? Ver al Señor resucitado era un criterio fundamental para ser apóstol. Pablo se refiere a su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, lo cual legitima su autoridad apostólica. ¿Por qué menciona a los corintios como su obra en el Señor? Porque él fue quien fundó la iglesia en Corinto, convirtiéndose así en una prueba viva de su labor apostólica. Su existencia como iglesia es un testimonio de su ministerio. ¿Por qué Pablo dice que, aunque otros no lo reconozcan, para ellos sí es apóstol? Porque los corintios conocieron el Evangelio por medio de Pablo, y su conversión es una evidencia directa de su apostolado. Su fe valida su autoridad espiritual. ¿Qué derechos menciona Pablo como apóstol? Derecho a comer y beber sustento material, a llevar una esposa creyente como los demás apóstoles, y a no trabajar secularmente para mantenerse. ¿Por qué se defiende de la acusación de no ejercer su derecho al sustento? Algunos lo cuestionaban por no recibir apoyo económico, pensando que eso significaba que no era apóstol. Pablo aclara que renunció a ese derecho voluntariamente, no porque no lo tuviera. ¿Qué analogías usa Pablo para apoyar su derecho al sustento? Usa 3 analogías: un soldado que sirve a sus expensas, un viñador que come del fruto de la viña, y un pastor que bebe de la leche del rebaño. Todas muestran que quien trabaja merece beneficio de su labor. ¿Qué argumento presenta desde la ley de Moisés? Cita Deuteronomio 25: no pondrás bozal al buey que trilla, para mostrar que incluso en la ley se enseña que quien trabaja debe recibir algo a cambio. El principio aplica también a los obreros del Evangelio. ¿Cómo relaciona la siembra espiritual con la cosecha material? Si han sembrado en ellos lo espiritual, ¿es mucho pedir que recojan lo material? Muestra que es justo recibir apoyo por ministrar cosas eternas. ¿Qué actitud toma Pablo frente a ese derecho? Aunque tenía derecho, no lo usó para no poner obstáculo al Evangelio. Prefiere sufrir necesidad a que alguien tropiece por pensar que predica por dinero. ¿Cómo apoya su argumento con el ejemplo del templo? Los que sirven al templo comen del templo. Así también, los que sirven al Evangelio deben vivir del Evangelio. Es un principio divino. ¿Cuál es el mandato del Señor que Pablo menciona? Que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Esto probablemente alude a las palabras de Jesús en Mateo 10. ¿Por qué Pablo no usó ese derecho? Porque quería tener el gozo de predicar gratuitamente. No quería que nadie pensara que lo hacía por interés económico. Era una decisión voluntaria y estratégica. ¿Qué dice Pablo sobre su necesidad de predicar? Ay de mí si no predico el Evangelio. Pablo está obligado por su llamado. Predicar no es opcional para él, es una necesidad impuesta por Dios. ¿Cuál es su recompensa por predicar? Su recompensa es poder predicar gratuitamente, sin abusar de su derecho. El gozo de compartir el Evangelio desinteresadamente es su galardón. ¿Qué significa que se hizo siervo de todos? Aunque era libre, se hizo esclavo de todos para ganar a más personas para Cristo. Es un acto de humildad y estrategia evangelística. ¿Cómo se adaptó Pablo a los judíos? Se comportaba como judío cumpliendo la ley para ganarlos, aunque él mismo no estaba bajo la ley. Mostraba sensibilidad cultural para no ofender. ¿Cómo se comportó con los que están sin ley? Como si él mismo estuviera sin ley, aunque bajo la ley de Cristo. No vivía en pecado, pero no exigía costumbres judías a los gentiles. ¿Qué actitud tenía con los débiles? Se hizo débil para ganar a los débiles. Adaptaba su conducta para no ser piedra de tropiezo. No imponía su conocimiento si causaba daño espiritual. ¿Qué significa me he hecho todo a todos? Es su disposición a adaptarse cultural y personalmente para alcanzar a la mayor cantidad de personas sin comprometer el mensaje del Evangelio. ¿Qué motivaba esa actitud?
El deseo de salvar a algunos y participar con ellos de las bendiciones del Evangelio. Era una pasión evangelística profunda. ¿Qué comparación deportiva usa Pablo para exhortar a los creyentes? Compara la vida cristiana con una carrera. Solo uno gana el premio, y por eso debemos correr de manera que lo alcancemos. El esfuerzo y la disciplina son esenciales. ¿Qué tipo de corona menciona? No una corona corruptible como los atletas griegos, sino una incorruptible, es decir, la recompensa eterna por la fidelidad. ¿Qué enseña sobre el autodominio? Que como los atletas se abstienen de todo para ganar, los cristianos deben ejercitar dominio propio para servir eficazmente a Dios. ¿Qué quiere decir con no como quien da golpes al aire? Que su ministerio es intencional, con propósito. No actúa sin dirección o sin sentido. Cada acción está dirigida a una meta espiritual. ¿Qué hace Pablo con su cuerpo? Lo disciplina y lo pone en servidumbre. Controla sus pasiones y deseos para no ser descalificado después de predicar a otros. ¿Qué significa ser descalificado? No perder la salvación, sino ser desaprobado o desechado como instrumento útil para Dios. Ser ineficaz en su ministerio. ¿Cómo refuta Pablo la idea de que un verdadero apóstol no debe trabajar? Mostrando que él eligió trabajar para no ser carga, no porque careciera de autoridad. Su sacrificio lo hace aún más digno. ¿Qué lecciones ofrece para los líderes cristianos? Que el liderazgo espiritual implica derechos, pero también el deber de renunciar a ellos por amor y testimonio. ¿Qué modelo de humildad presenta Pablo? Se presenta como un siervo, dispuesto a renunciar a todo por el bien de otros. No exige lo que merece, sino que se sacrifica. ¿Cómo muestra el valor de la contextualización en la misión? Al adaptarse a diferentes contextos culturales, Pablo muestra que el Evangelio es universal, pero debe ser comunicado de forma relevante. ¿Qué nos enseña sobre la libertad cristiana? Que debe usarse con responsabilidad, no como excusa para el egoísmo, sino para edificar y no hacer tropezar. ¿Qué importancia da Pablo al ejemplo personal? Su vida es su argumento. Vive lo que predica, y eso da peso a sus palabras. ¿Qué mensaje da sobre el sufrimiento en el ministerio? Que es preferible sufrir privaciones que dañar el testimonio del Evangelio. El sufrimiento voluntario puede glorificar a Dios. ¿Cómo usa Pablo su experiencia para enseñar principios ministeriales? Pablo convierte su vida y decisiones en una lección práctica. Enseña que el ministerio no se trata de privilegios personales, sino de sacrificio por el bien del Evangelio y del prójimo. ¿Qué papel juega la renuncia voluntaria en su ministerio? Pablo muestra que renunciar voluntariamente a sus derechos por amor a los demás es una de las señales más claras de madurez espiritual y verdadero servicio cristiano. ¿Por qué enfatiza tanto que predica gratuitamente? Porque en su contexto, muchos falsos maestros predicaban por ganancia. Pablo quiere diferenciarse completamente de ellos, mostrando su integridad y amor por las almas, no por el dinero. ¿Qué modelo de liderazgo pastoral propone Pablo? Un liderazgo humilde, sacrificial, comprometido, adaptativo y motivado por el amor. No uno que exige, sino que sirve, no que domina, sino que edifica. ¿Qué implicaciones tiene su postura para los misioneros modernos? Les recuerda que aunque tienen derecho a sustento, deben estar dispuestos a trabajar o renunciar a ciertas comodidades si eso glorifica más a Cristo y elimina obstáculos para el Evangelio. ¿Qué significa participar del Evangelio según Pablo? No solo predicarlo, sino vivir de acuerdo con su mensaje, reflejando sus valores de gracia, sacrificio, humildad y amor. El Evangelio no es solo un mensaje que se transmite, sino una vida que se comparte. ¿Qué enseña sobre el valor de la autodisciplina espiritual? Que un siervo de Dios debe disciplinarse como un atleta, no solo para ser eficaz, sino para mantenerse fiel, puro y útil para el reino. El descuido espiritual puede llevar al fracaso. ¿Qué advertencia contiene el capítulo para los líderes negligentes? Que es posible predicar a otros y ser descalificado uno mismo si no hay coherencia entre el mensaje y la vida personal. La integridad es esencial. ¿Qué nos enseña sobre la tensión entre libertad y amor? Que aunque somos libres en Cristo, debemos usar esa libertad para servir y amar, no para imponer. El amor guía nuestras decisiones más que nuestros derechos. ¿Qué rol juega el ejemplo personal en la apologética de Pablo? Es central.
Pablo no se limita a argumentar con palabras, usa su vida como evidencia. Su ejemplo tiene más poder persuasivo que cualquier argumento teórico. ¿Cómo refleja este capítulo el corazón misionero de Pablo? Muestra su profunda pasión por alcanzar a todos, incluso si eso implica incomodidad, sufrimiento o renuncia. Su vida está centrada en la misión de Cristo. ¿Por qué el ministerio de Pablo es creíble ante los corintios? Porque conocen su sacrificio, su labor gratuita y su carácter. No pueden negar lo que han visto, un hombre completamente entregado a Dios y a ellos. ¿Qué motivación lo sostiene en su ministerio? El llamado de Dios, el amor por las almas, la urgencia del Evangelio y el deseo de recibir una corona incorruptible. Pablo no busca recompensas terrenales, sino eternas. ¿Qué revela este capítulo sobre la identidad del verdadero apóstol? Que no se define por privilegios ni títulos, sino por su servicio, su sacrificio, su fidelidad a Cristo y su amor por la Iglesia. El apóstol es un siervo ejemplar. ¿Qué mensaje final deja Pablo en este capítulo para los cristianos de todas las épocas? Que debemos vivir el Evangelio con autenticidad, sacrificio y amor. Que nuestros derechos nunca deben estar por encima del bien de los demás y que la verdadera recompensa está en agradar a Cristo y servir a su causa. ¿Por qué Pablo menciona su libertad al inicio del capítulo? Para afirmar que, aunque es libre como cristiano y como apóstol, eligió voluntariamente limitar esa libertad en beneficio del Evangelio y de la Iglesia. No actúa por imposición externa, sino por amor y convicción. ¿Qué relación hay entre la libertad cristiana y el servicio al prójimo según Pablo? Respuesta: la libertad cristiana no debe usarse como excusa para la autosatisfacción, sino como una oportunidad para servir humildemente a los demás. Pablo se hace siervo, aunque es libre, para ganar almas. ¿Cómo enseña Pablo el valor del trabajo secular en el ministerio? Aunque podía vivir del Evangelio, trabajaba como fabricante de tiendas. Muestra que el trabajo secular no es inferior y puede usarse como medio para sostener el ministerio sin depender de los demás. ¿Qué tipo de críticas enfrentaba Pablo en Corinto? Algunos cuestionaban su autoridad apostólica, porque no cobraba por su ministerio y no se comportaba como otros líderes. Otros eran influenciados por falsos apóstoles que despreciaban el ejemplo de humildad de Pablo. ¿Cómo responde Pablo a la presión de aparentar autoridad? En lugar de imponerse, se rebaja voluntariamente y usa su servicio como la máxima expresión de liderazgo. Redefine la autoridad como entrega y no como dominación. ¿Qué lecciones ofrece el capítulo sobre el orgullo espiritual? Que el verdadero siervo de Dios no busca exaltarse ni obtener prestigio, sino agradar a Dios y servir a los demás, aun si eso implica renunciar a lo que tiene derecho. ¿Por qué Pablo insiste en su derecho, aunque renuncia a él? Porque desea dejar claro que su renuncia no es por obligación ni por falta de autoridad, sino una elección libre y deliberada para glorificar más a Cristo. ¿Qué enseña este capítulo sobre la relación entre doctrina y práctica? Que no basta con tener la doctrina correcta, se necesita una práctica coherente. Pablo vive conforme a lo que predica, y eso valida su enseñanza. ¿Por qué es importante entender la cultura a la que se predica, como lo hizo Pablo? Porque la contextualización del mensaje permite que sea comprendido y recibido. Pablo adapta sus métodos sin alterar el mensaje, mostrando sabiduría misionera. ¿Cómo demuestra Pablo su amor pastoral por los corintios en este capítulo? Al no ser carga para ellos, al respetar sus conciencias y al dar su vida por su edificación espiritual. Actúa como un padre espiritual que cuida con ternura. ¿Qué peligro espiritual evita Pablo al no exigir sustento? Evita que lo acusen de tener motivaciones económicas y se asegura de que nadie tropiece ni se escandalice por cuestiones materiales. ¿Cómo se relaciona este capítulo con 1 Corintios 8 sobre los alimentos ofrecidos a ídolos? Ambos tratan del uso correcto de la libertad cristiana. En el capítulo 8, Pablo enseña a renunciar a derechos por amor al hermano, en el 9, muestra que él lo hace personalmente. ¿Qué actitud muestra Pablo frente a los falsos maestros que exigían privilegios? Les responde con su ejemplo contrario: entrega, humildad, sacrificio. No entra en polémicas vacías, sino que demuestra la verdad con su vida. ¿Qué nos dice este capítulo sobre el carácter cristiano de Pablo? Que es íntegro, humilde, apasionado por Cristo, sensible al prójimo y dispuesto a todo por amor al Evangelio. Su carácter refuerza su mensaje.
¿Cómo define Pablo la verdadera recompensa en el ministerio? No es el dinero ni el reconocimiento, sino el privilegio de predicar el Evangelio gratuitamente, ver vidas transformadas y recibir la corona incorruptible. ¿Por qué Pablo habla de autodominio al final del capítulo? Porque el servicio a Dios requiere disciplina, constancia y control de uno mismo. El siervo de Cristo debe tener dominio sobre su cuerpo y sus deseos. ¿Cuál es el sentido de la imagen del corredor en el estadio? Representa la vida cristiana como una competencia espiritual que exige esfuerzo, preparación y meta clara. No se trata solo de participar, sino de llegar al final fieles. ¿Qué quiere decir con corona incorruptible? Se refiere al galardón eterno, a la recompensa que Dios dará a los fieles en el cielo. A diferencia de las coronas terrenales, esta nunca se marchita ni pierde valor. ¿Qué muestra el lenguaje deportivo usado por Pablo? Que la vida cristiana requiere disciplina, esfuerzo continuo y enfoque. No es una carrera fácil, sino una lucha espiritual seria. ¿Qué implica poner en servidumbre el cuerpo? Someter el cuerpo a la obediencia de Cristo, negarse a los deseos carnales y no dejar que los impulsos controlen nuestras decisiones. ¿Qué aplicación práctica tiene este capítulo para un pastor actual? A ser un ejemplo, a servir con humildad, a no depender de los privilegios, a amar a su congregación y a predicar por pasión, no por interés personal. ¿Cómo impacta este texto en los creyentes laicos? Les enseña que todos tienen un llamado a servir, a ejercer su libertad con amor, a vivir con integridad y a contribuir al Evangelio con gozo y generosidad. ¿Qué dice este capítulo sobre el valor del sacrificio en la vida cristiana? Que el sacrificio voluntario es una de las formas más altas de amor cristiano. Renunciar a derechos por amor al prójimo glorifica a Dios. ¿Por qué Pablo se niega a recibir sustento aunque lo merece? Porque no quiere ser obstáculo para el Evangelio. Prefiere que lo vean como un siervo desinteresado, para ganar credibilidad y abrir más corazones. ¿Qué revela este capítulo sobre la estrategia misionera de Pablo? Que era flexible, contextual, centrada en las personas, sin comprometer la verdad. Adaptaba su forma para alcanzar a más, pero mantenía firme su mensaje. ¿Qué actitud debemos imitar de Pablo según 1 Corintios 9? Su humildad, su pasión por las almas, su disposición al sacrificio, su disciplina y su compromiso con el Evangelio. ¿Cómo equilibra Pablo autoridad y servicio en este capítulo? Reivindica su autoridad como apóstol, pero demuestra que el verdadero liderazgo cristiano se basa en servir, no en exigir. ¿Qué quiere decir con ay de mí si no predico el Evangelio? Que tiene una carga divina, un deber sagrado que no puede eludir. No predica por elección humana, sino por llamado celestial ineludible. ¿Qué enseñanza hay sobre la recompensa eterna en este capítulo? Que la verdadera recompensa no es aquí, sino en la eternidad. Por eso, el creyente debe vivir con esa meta, corriendo hacia la corona incorruptible. ¿Cómo encarna Pablo el ejemplo de Cristo en este capítulo? En su renuncia, servicio, humildad, amor sacrificial y disposición a perder todo por ganar a otros. Pablo imita a Cristo, que no vino para ser servido, sino para servir.